Hola y bienvenidos al Picalibro. Hoy voy a explicar la frase "el dato no mata el relato" a través de 4 posiciones de la epistemología, a través de 4 escuelas muy populares o muy famosas de este tema. Para el que no sabe qué es epistemología es el área de la filosofía que se dedica a determinar qué tipo de conocimiento es científico o válido científicamente hablando y aquel que no lo es. De todas formas, si quieres profundizar más, yo tengo varios videos sobre el tema. El primer video que te recomiendo es qué es la epistemología y qué es la ciencia. Ambos videos los voy a dejar por acá a lo largo de este video. Igual te voy a recomendar, pues si te interesa el tema, que es uno de mis temas favoritos en filosofía, que por supuesto vayas a la lista que tengo sobre el tema. Entonces le voy a explicar con 2 ejemplos iniciales y con posterioridad, en este mismo video le voy a explicar uno por uno las escuelas. Este es a un nivel introductorio. Si tú estás estudiando en posgrado o estás estudiando en una carrera universitaria de epistemología, te recomiendo que vayas a los videos especializados que tengo en el canal. Y este es solamente para entender de lo que estamos hablando. Ahora bien, con respecto a la frase dato mata relato o dato no mata relato, hay que hacer una clasificación de estas 4 escuelas en 2 grandes ejes. Un eje está compuesto por la escuela que se llama verificacionismo y falsacionismo, es decir, verificar o falsar. Estas 2 van de la mano del dato y dicen, miren, la parte empírica, la parte experimental, que además arroja resultados en datos, es lo que hace a la ciencia conocimiento científico. Y existe otro grupo que te dice que no, que la ciencia es un producto humano y por ende tiene tantas interferencias como cualquier resultado humano. Es decir, que un grupo seleccionado, socialmente hablando, va a tratar de imponer o de colocar o de persuadir que su visión es la más acorde para explicar una realidad. Para eso va a hacer múltiples condiciones de uso. Puede usar datos, puede usar demostraciones o puede hacer incluso elementos anecdóticos. Es decir, hay muchos recursos más allá de solamente el experimento con un dato concreto. Hay muchas otras formas. Pero vamos a explicar un poco con 2 ejemplos y luego nos vamos a explicar estas 4 escuelas. Vamos con el primer ejemplo. Hay una afirmación científica que dice: toda persona que pese más de 118 kilos es una persona obesa. Eso sería una afirmación. Si yo me voy por la escuela epistemológica del verificacionismo, yo tendría que decir, vamos a crear un mecanismo que sea lo más ajustado posible a la realidad para saber cuánto tú pesas. Así habrán pesas mecánicas, pesas digitales, pesas atómicas, estoy haciendo un ejemplo, ¿no? Pesas hidráulicas, pesas, qué sé yo, con inteligencia artificial, etc. Entonces vamos a determinar los objetos con los que vamos a recolectar la información para determinar si efectivamente pesa 118 o no. Ojo, nada, yo puedo hacer 10.000 pruebas con una pesa mecánica, con una pesa electrónica, con una pesa con inteligencia artificial, con una pesa hidráulica o con una pesa digital. Y da igual, la afirmación no se está atacando por medio del dato. Se está confirmando. Hay 11.000 personas que han sido pesadas con cada pesa y efectivamente todos los que pesan más de 118 kilos son obesos. Esa es verificación. Viene luego el falsacionismo ingenuo o el falsacionismo de Popper. Y dice, ya va. Hay 3 personas, hay una si quieres, que pesan más de 118 kilos y no son obesas. Y entonces me traes, por ejemplo, personas fisiculturistas que pesan más de 118 kilos y no tienen obesidad. Entonces, ¿con eso basta para acabar o tumbar la teoría o la afirmación científica? No. Y por eso se llama falsacionismo ingenuo. ¿Por qué? Porque el verificacionismo dirá, bueno, pero puede haber excepciones. Puede ser que la pesa estaba mala, 8 en 1. Puede ser que había una excepción que había que determinar que era por atletas excepcionales, por ejemplo. 3. Había que tomar otro factor y así lo vas haciendo. Pero aquí viene el problema. El paradigma inicial ha sido falseado, pero no ha sido sustituido. Por eso es que viene la otra escuela y me dice, ¿cómo? No. El que tú demuestres que hay un problema no sustituye la teoría. Para sustituir la teoría tú tienes que crear otro paradigma, otra forma de ver la cosa. Y este paradigma puede decir, es que el peso solo no vale. Tiene que ser el peso sumado a la altura
o mejor dicho, el peso dividido entre la altura, te dirá el paradigma número 1. Y entonces utilizamos un sistema numérico que me dice cuándo es obeso, cuándo no. No es solo el peso entre la altura. Y de repente vendrá otra visión. Mírense que son 3 paradigmas y no se están falseando entre sí. Son 3 visiones. Me dice Kohn que aquella que logre persuadir a la mayor cantidad de científicos cuya explicación es más acorde y permite explicar incluso las excepciones de la falsación son válidas. Es decir, si tú me dices, mira, la altura más el peso, o la división, la ecuación, peso entre la altura, entonces eso me da un número que me acercará más o menos a la obesidad. Así que si estos fisiculturistas son altos, pueden tener 118 kilos y no ser obesos. Entonces, esta explicación, sin necesidad de derogar la otra, ha sido, o sin necesidad de falsearla, ha sido más coherente para explicar la realidad. Por ende, la gente va a cambiar de paradigma. No porque fue falseado, sino porque esta lo explica mejor. Ese es el concepto, según Kohn. Y luego la Katos, que es la cuarta posición y la segunda con respecto a los colectivos, me dice, mire, hay un núcleo que nunca se va a probar. Ese núcleo no es empírico. Ese núcleo o la esencia de la teoría científica se va a llevar a través de pruebas o de teorías empíricas. A ver, la obesidad está directamente relacionada con el peso. Punto. Entonces, tú podrás decir, el peso se debe medir en tal forma o colocar el peso con relación a hombres, no deportistas. Has creado teorías que van a evitar que cualquier falsación le llegue. A ver, se lo voy a explicar con otro ejemplo si se le hace más fácil. La afirmación, todos los cisnes son negros, verificacionismo. Aquí hay 10.000 artículos arbitrados publicados en donde se dice que el cisne solo es blanco. Y hay 100.000 estudios registrados que dicen lo mismo. Dice el falsacionismo Popper. Oigan, acabo de descubrir en un país remoto en África esta pareja de cisne negra. Por consiguiente, he falseado la afirmación que todos los cisnes son blancos. Esa afirmación es errada. Bueno, pero hasta que no venga una teoría que me explique cómo puede haber cisnes negros y blancos al mismo tiempo, no va a ser cambiada la teoría. Vamos, por decir una forma muy pragmática. Es como si, mira, tu novia es muy mala novia. Bueno, tú por eso no vas a cambiar tu novia. Tú de repente dices, la justificas. Bueno, no es tan mala porque hace esto otro. Pero ¿cuándo realmente la cambia? Cuando viene una nueva novia. Cuando viene una nueva novia, la otra novia a ti ya no te va ni te viene. Digo, desde el punto de vista, por supuesto, un ejemplo muy teórico. No quiero decir que así es la vida real. Ahora, Kahn me dirá entonces, no tiene nada que ver con los estudios. Tiene que ver con que el colectivo, es decir, después de esa falsación, sale una nueva teoría y dice, no, lo que hace a los cisnes no es el color, es la forma del ala y el pico, punto. Si es la forma del ala y el pico, lo que hay que determinar es si eso permite incluir el color blanco y el color negro para justificar que es un cisne. Si la respuesta es sí y la comunidad científica empieza a aceptarlo, empieza a cambiar y empieza a utilizar su nuevo lenguaje, sus nuevas características, sus nuevas concepciones, entonces estaremos en presencia de un nuevo paradigma. Y la Katos me dirá, por supuesto, pero el nuevo paradigma se ve reflejado en teorías empíricas. El cisne será que tenga este pico y esta ala. Vamos a ver cuántas especies de cisnes hay, por ejemplo. Vamos a determinar que eso es así solo en el continente africano, pero en el continente americano no es así. Esa es otra teoría que no ataca la esencia, el núcleo. Por consiguiente, según la Katos, el falsacionismo Popper no basta. Hay que hacerle caso a Kohn y necesitamos una teoría que sustituya a la teoría vieja. Pero a esa teoría le surgen lo que él llama un cinturón de protección teórico. Si no estás entendiendo nada, espera un minuto y ya te lo voy a explicar mejor. Empecemos explicando el verificacionismo y lo que dice uno de sus mayores exponentes históricos. Lo que da un significado teórico a una proposición no son las imágenes y los pensamientos a que pueda dar lugar, sino la posibilidad de deducir de ellas proposiciones perceptivas, en otras palabras, su posibilidad de verificación. Esto lo dijo Rudolf Carnap. Para explicarlo con dibujitos, para que se entienda lo que estoy diciendo, el verificacionismo parte de una observación o de una afirmación y luego se debe llevar a datos, a percepciones, a pues cualquier tipo de prueba empírica que se pueda tener. ¿Ok?
Luego que esas pruebas existen, se dice se ha verificado. Punto. Y por supuesto es teóricamente verdadero. Recuérdense que en este caso voy a utilizar verdadero, pero la ciencia no tiene que ver con el verdadero, sino con la búsqueda de la verdad. Pero es un tema un poco más complejo y va para otro video si este tipo de video gusta. Lo que pasa es que la epistemología es un tema que me apasiona a mí, pero yo sé que pues a la mayoría de las personas del canal no le apasiona igual. Así que lo toco cada vez que puedo, pero con cierta moderación. A ver, entonces la verificación es, afirmo algo, lo llevo a una forma de probarlo y por supuesto al hacer eso digo que esta es la forma correcta de visualizar o de explicar un fenómeno. Sería eso. Entonces, el relato se verifica con el dato. No es que el dato hace el relato, es al revés. El dato se verificó con el relato. Pero llegó Popper y me dice, la verificación no lo hace el científico, pues tú puedes colocar 1.000.000 de pruebas a favor de algo y eso no lo hace más cierto que otra cosa. Lo que lo hace es que sea capaz de utilizar una prueba que te permita entender que esa afirmación es incompleta o incorrecta. Entonces, para Popper basta con que aparezca ese dato para que se abandone la teoría. La realidad es que no es así. Y así lo dice incluso Lakatos. Dada la suficiente imaginación, cualquier teoría consistente en una o en un conjunto finito de proposiciones puede ser salvada permanentemente de refutación por medio de algún ajuste adecuado en el contexto del conocimiento que la contiene. INRE Lakatos. Pero también Thomas Kuhn ve que hay algo que no es compatible con la realidad científica, no con las ideas o el deseo científico, sino con la realidad. Y me dice lo siguiente. Si todos y cada uno de los fracasos en el ajuste sirvieran de base para rechazar teorías, todas las teorías deberían ser rechazadas en todo momento. Por otra parte, si solo el fracaso contundente en el ajuste justifica el rechazo de la teoría, entonces los seguidores de Popper necesitarían cierto criterio de improbabilidad o de grado de demostración de falsación. Al desarrollar un criterio es casi seguro que se enfrentarán al mismo tejido de dificultades que ha obsesionado a los partidarios de las diversas teorías de verificación probabilística. ¿Y esto por qué se da? Bueno, esto se da porque, así como hice el ejemplo de las pesas, resulta que si estamos incrustados en una forma de ver, en un paradigma social donde todo el mundo dice esto es así, entonces yo lo que voy a buscar o vamos a pelear, por ejemplo, que no son 118 kilos, sino 120 kilos, por ejemplo, o 130 kilos. Es decir, vamos a pelear no por la forma en que lo estoy evaluando, sino de repente por el límite que he colocado. Vamos a llevarlo a 130 kilos. Y otro paradigma es decir, no, compadre, no importa la pesa que uses y no importa el número que le pongas. Esa visión es incompleta, es incorrecta. Tienes que sumarle la altura y no cualquier altura. La altura llevada al cuadrado. Pero eso es una teoría porque es lo del índice de masa corporal. Pero eso es otro problema. Es decir, tiene que venir otra visión del mundo que te rompa la visión anterior y eso es lo que Kuhn llamó revolución científica o nuevo paradigma. Aquí, por cierto, uno de los padres de esta teoría, uno de los precursores de esta visión fue la de Ludwig Fleck, que me dice lo siguiente. La mayor parte de las veces la teoría del conocimiento comete un fallo fundamental. Toma en consideración casi exclusivamente hechos comunes de la vida cotidiana o de la física clásica como los únicos seguros y dignos de investigación. De esta forma se produce ya desde el comienzo de la investigación una evaluación ingenua que tiene como consecuencia la superficialización de los resultados. Además, hemos perdido la posibilidad de conseguir un conocimiento crítico del mecanismo cognoscitivo y damos por sentado el hecho, por ejemplo, de que la persona normal tiene 2 ojos. Este mecanismo se nos ha vuelto tan evidente que no nos resulta problemático. No sentimos ya nuestra actividad en este acto cognoscitivo, sino solo nuestra pasividad totalmente a una fuerza independiente, a la que nos denominamos existencia o realidad. Un buen resumen me lo da, por supuesto, Thomas Kuhn, que me dice lo siguiente. Todo intento de legitimación de una proposición concreta como la única correcta tiene solo un valor limitado, pues está atada inextricablemente a un colectivo de pensamiento. No se puede formular en términos lógicos ni el estilo de las concepciones ni las destrezas técnicas necesarias para cada investigación científica. Por lo tanto, una legitimación tal solo es posible allí donde ya no es necesaria, a saber, entre personas que comparten las mismas concepciones intelectuales y especialmente la misma formación moldeadas conforme a un determinado estilo. Para explicarlo con dibujitos, afirmo algo, lo llevo a datos o pruebas empíricas, lo verifico.
Presumo que es cierto hasta que alguien lo falsea. Y una vez que alguien lo falsea, y aquí es donde se cae Popper, no se cambia el paradigma, ni se abandona el paradigma, sino que hay que esperar a que haya una nueva visión, una nueva novia, un nuevo paradigma para abandonar una creencia vieja, si es que se abandona, porque puede no abandonarse, sino complementarse. Un ejemplo son las leyes de física de Newton y las nuevas leyes, o que aún no han salido, pero las nuevas visiones de la física cuántica. No, una no mata a la otra, sino que cada una es verdadera en un contexto muy específico. Entonces, una complementa a la otra. Y es así como debe entenderse. Y por supuesto, la Katos es la mezcla de Popper con la crítica que le hizo Kohn. Y por supuesto, él sacó una idea llamada los programas de investigación científica, que es un poco más profundo, pero voy a hacer un resumen muy, muy resumido. Hay una esencia, y esa esencia tiene teorías que van a la prueba. La esencia nunca va a la prueba. Y esto sería el paradigma de Kohn. Y estas teorías que si van a prueba serían las verificadas o las falseadas. Yo puedo ir en contra de una teoría y falsearla, pero eso no va a hacer que el dato mate el relato. El otro problema que tienen los que apoyan el eje del dato mata el relato, es decir, de las escuelas epistemológicas, de la verificación o del verificacionismo y de la falsación o de que las teorías son falsables, es la realidad. Esto es una creencia. Se basa en la creencia en que toda información que se publica en revistas arbitradas o en cualquier medio científico ha sido corroborada. Es decir, que no se basa en la afirmación de un sujeto, sino que estos son efectos o experimentos reales. Y para que esto sea así, se requiere que estos experimentos sean replicables. Es decir, que den las instrucciones para que cualquier sujeto pueda repetir el experimento y, si es científico, debería de dar los mismos resultados, si esto es verdadero. Pero resulta que, oh Dios, la realidad y los datos han demostrado que esto no es cierto. La gran mayoría de estudios no solamente no se han verificado, sino que peor, son imposibles de verificar. Aquí está la información. En 2017 se publica en una de las revistas de la editorial que produce Nature, es decir, la revista El Comportamiento Humano Natural, se publicó un manifiesto por la ciencia reproducible. Me dice: los datos de campo sugieren que la reproducibilidad es menor de lo deseable. Un análisis estima que el 85% de los esfuerzos de investigación biomédica se desperdician, mientras que el 90% de los encuestados en una encuesta reciente en la revista Nature estuvo de acuerdo en que existe una crisis de reproductibilidad. En una publicación del 2012 que dice ¿por qué la ciencia no necesariamente se autocorrige?, de John Ioannidis, me dice las siguientes cifras. Padlar y Harry en el 2012 calcularon que el 56% de los resultados de las investigaciones originales pueden ser falsos positivos, y en ausencia de cualquier intento de replicación, la gran mayoría sigue siendo falacias incontestables. Luego, señala el autor Ioannidis que hay que agregarle el concepto de los sesgos, y si eso se le agrega, me dice, entonces la prevalencia de falacias incontestables pueden representar hasta el 95%, si no más, de los hallazgos significativos en algunas áreas de la literatura psicológica. En total, la credibilidad de la ciencia psicológica en este momento puede estar en serios problemas. Un estudio parecido publicado en el 2015 en la revista de investigación sobre circulación, es decir, en una de medicina, me dice: en los últimos años ha habido reconocimiento cada vez mayor de las debilidades que impregnan nuestro sistema actual de investigación básica y preclínica. Esto se ha destacado empíricamente en la investigación preclínica por la incapacidad de replicar la mayoría de los hallazgos presentados en revistas de alto perfil. Las estimaciones de irreproductibilidad basadas en estas observaciones empíricas oscilan entre el 75 y el 90%. Esta irreproductibilidad no es exclusiva de los estudios preclínicos, se ve en todo el espectro de la investigación biomédica. El otro aspecto es también parecido. Así como no han sido verificados, tampoco han sido falseados. ¿Por qué? Porque falsear un experimento, es decir, determinar si ese experimento es correcto o incorrecto, habrá que repetir el experimento o, en su defecto, crear un experimento paralelo para demostrar que estaba errado. Y eso requiere financiamiento. Y en los sistemas de financiamiento normalmente nadie financia investigaciones para determinar que alguien está errado, sino tus investigaciones tienen que aportar algo. Y como no aportas nada o no estás aportando algo, sino
señalando que el otro se equivocó, normalmente tienen menos financiamiento que otros. Es una realidad o un problema del mundo científico. Y el otro problema de esta falsación y de la verificación es creer que los científicos son seres no humanos, es decir, son seres totalmente objetivos, que no tienen intereses y que no tienen vínculos. Y eso es falso, o que no pueden cometer malas conductas. Y eso es falso, como reiteradamente lo han dicho los mismos estudios sobre el comportamiento de los científicos y pues la falsificación o no de los datos que se presentan en revistas o en medios científicos. Aquí está. En otra revista revisada por pares, publicada en el 2009, me dice cuántos científicos fabrican y falsificaron en la investigación. Y esto, por supuesto, un metaanálisis. Me dice, un punto de vista popular propagado por los medios de comunicación y por muchos científicos considera a los estafadores como unas pocas manzanas podridas. Esta imagen prístina de la ciencia se basa en la teoría de que la comunidad científica se guía por normas que incluyen el desinterés y el escepticismo organizado, que son incompatibles con la mala conducta. Sin embargo, cada vez hay más pruebas que sugieren que los fraudes conocidos son solo la punta del iceberg y que en muchos casos nunca se descubren. El debate, por tanto, ha pasado a definir las formas, causas y frecuencia de la mala conducta científica. Para hacer un ejemplo simple que trata de recopilar lo que acabo de decir, es como si la creencia fuera una mesa. Yo lo adorno con datos, le pongo un mantel encima. La mesa, o sea, la creencia, científica o no, se puede sostener con o sin los datos. No la hacen los datos. Pero mejora mucho si le coloco los datos. O empeora si le coloco los datos. Pero solamente puede ser sustituido una mesa con otra mesa. Los manteles no sustituyen a las mesas. Los manteles solos no hacen una mesa. Tú puedes decir, la pongo en el piso, la pones en el piso, pero necesitas una creencia. Esa creencia es la mesa. Espero que se entienda un poquito lo que estoy diciendo. Si no se entiende, por favor, háganmelo saber aquí en los comentarios para tratar de buscar otra forma de explicar un poco mejor la epistemología y por qué los datos no matan el relato. A ver, los datos, según Lakatos, matan datos. Las teorías empíricas matan teorías empíricas. Los núcleos no los mata otro núcleo. Los sustituyen o son sustituidos por paradigmas. Esto es lo que me dice Kohn, esto es lo que me dice al final Lakatos de una u otra manera. En fin, espero que quede claro que los datos, para hacer un ejemplo final, a ver si de repente se entiende más, porque no sé si usted está entendiendo. Miren, si estamos peleando un jugador de nivel 10 contra un jugador de nivel 1000 y yo utilizo creencia de nivel 10, creencia de nivel 1000 y yo utilizo una espada, la espada es el dato. No va la espada sola a acabar con el de 1000. E incluso una creencia pequeñita no me va a acabar con una creencia grande y consolidada. Se requieren otros factores. Utilizando el concepto de Kohn, necesito 100 personas golpeando al gigante, al jugador gigante. Y usando el de Lakatos, necesito un grupo cohesionado, por ejemplo, de 20 personas o 20 jugadores que tengan distintos papeles. Y ese grupo cohesionado es el que va a tumbar al jugador gigante. Por favor, háganme saber si entendieron lo que quiero decir y si quedan con más dudas, por favor, háganme las preguntas, háganme su razonamiento. Eso me permite saber si llegó la explicación que estoy haciendo o si no se llegó a la explicación. Es decir, si logré aclararle un poco la idea. Y si está de acuerdo conmigo, el dato mata el relato. Si yo le presento a mi amigo una foto de su novia saliendo con otro hombre, ¿la va a dejar solo porque yo lo diga y lo presente con un dato concreto, con una foto? ¿O se requiere algo más? Esa es la duda para saber si un dato mata un relato o es igual si un dato mata una creencia. La respuesta para mí es obviamente no. Y no soy el único que lo piensa. La epistemología más actualizada también lo cree. Y ojo, estoy colocando apenas 4 escuelas. Hay como 6 escuelas más que no he colocado. Pero esas 6 escuelas tampoco creen que un dato mata un relato. En fin, quiero agradecer a mis Patreon que hacen posible este tipo de videos que sé que no van a tener muchas visitas. Y van acá de seguidas. Humberto On, David Garay, Patricio Dorante, José Flores, Néstor Madnaut, Alfonso Jornet, Eva García Franco, Javier Aguirre, Paco Medialdea, Joaquín López, El Perro de Diógenes, Jaime García, Marvin Jarquín, Alex Rocio Cori, Marcos Carlos Spade, Humberto Ávila, Alfonso Leonel Virrojas, Leopoldo Hernández, N. Veces, Luis Vargas, Alberto González, A.I., Lula, Cris, Alonso Cortina, Guillaume Paradrón, Gonzalo JC, Miguel de la Rosa, Abrat Zagorus, Manuel Pérez, Norman Saldaña, Jaime Almenares, Gonzalo Alsina, Harry Won, Miguel Morales,
Cris Balco, Enrique Palomino, Leucipo de Mileto, Salomón Camargo, Felipe Hernández Bermeo, Tony Macías, Omar, Jorge Guerra, Fernando Toral y Sardinas07. Muchísimas gracias por apoyar el canal. Igual te quiero agradecer si has llegado hasta acá e invitarte a que te suscribas a este canal si no estás suscrito, te suscribas a mi canal Capitán Cultura y que veas el video que YouTube debe estarte recomendando o por este lado o por este lado. No sé cómo quedan nunca los videos. Es todo por hoy. No dejes que otro piense por ti. Sapere aude y hasta luego.